Bienvenidos a todos al sexto episodio de Biografías en Singular. Feliz año a todo el mundo. Esperemos que este 2024 nos traiga muchas cositas, muchas experiencias y mucha felicidad. Y hoy tenemos a Ana Gómez como invitada. Ella es amiga, también reside aquí en la zona de Alicante, tiene 44 años, es trabajadora social, es mamá de dos nenes, de dos niños, es nacida en Elche. Y bueno, por lo que la conozco, es muy buena escuchadora y también se expresa muy bien, tiene un don de la palabra también exquisito. Y bueno, te damos la bienvenida, Ana, feliz año, muchas gracias Muchas gracias. por estar hoy con nosotros. Y bueno, después de esta breve introducción que solemos hacer, con la edad casi siempre incluida, eh, ¿cómo te presentas tú, Ana? Bueno, gracias a ti por contar conmigo y bueno, encantada de conversar, ¿no? Un ratito y dedicar estos espacios de pararse y charlar tranquilamente. Muchas gracias por llamarme. Bueno, pues yo, ¿cómo me presento? Mm, Pues principalmente como una persona, como una persona con vocación por las personas. Me presentaría así, porque creo que mi identidad se ha ido llenando con diferentes trajes y todos tienen en común el interés que me generan las personas. En individual, a veces, en grupal, otras, en familiar. Y, y soy una persona que me gusta escuchar y, y me gusta conocer. Entonces, creo que podría ser una buena definición de todas las facetas, ¿no?, que uno tiene al final en la vida. Muy bien. Entonces, bueno, podemos irnos haciendo una idea con esto que vas diciendo de tu interés por conocer, por escuchar, el interés por los otros, por las personas, como dicen, ¿no? Tanto a nivel individual como grupal. Cómo nos podemos imaginar que cuando empiezas a darte cuenta, ¿no? A ser consciente de esa parte tuya, de tu naturaleza, eh, me imagino que ya intentarías orientar un poco tu carrera o tu vida hacia en esa línea, ¿no? De estar con otras personas y enfocar por ahí tu carrera, me imagino. Sí, yo creo que desde que tengo conciencia, ¿no?, me reconozco en ese lugar de escucha, de observación. Me recuerdo como una niña muy observadora, em, muy, me resultaba fácil entender a la gente. Los compañeros ya en el colegio me buscaban un poco como, bueno, como guardadora de secretos para resolver algún conflicto, mediadora. Siempre he tenido un poco esa facilidad por conectar con la gente, aunque no era una niña excesivamente extrovertida. Era más bien desde la observación. Entonces me reconozco en esos papeles, ¿no? Y también en casa, al ser la pequeña de tres hermanas, pues me daba ese lugar, me daba oportunidad también de observar, de observar, pues bueno, a mis padres, a mis hermanas, las conversaciones. No sé, me interesaban los vecinos, me interesaba, pero era un interés como muy interno, ¿no? Como muy genuino, no, sin ninguna razón concreta, no buscaba nada, me interesaba, bueno, lo que tuvieran que contar. Y creo que ya muy pronto supe que ese interés por las personas iba unido a una sensibilidad social concreta, ¿no? Un poquito quizá más afinada que en otras personas en esa edad tan temprana, ¿no? Yo igual a los pues 13, 14 yo ya sabía que quería dedicarme a las personas que tuvieran alguna situación de dificultad especial, ¿no? Y casi desde el principio del instituto yo tenía claro, ¿no?, que quería estudiar trabajo social.
porque era, bueno, lo que me habían dicho la carrera que me habían dicho que contenía esa posibilidad, ¿no? Ujú, Y, y eso unido también a que también desde bien pequeña en casa se hizo un uso de la palabra, tanto leída como escrita, muy concreto, ¿no? Mi padre es escritor y siempre nos ha invitado insistentemente a escribir y a leer. Y las dos cosas para mí tienen mucho que ver, ¿no? Las personas y la escritura. Para mí, escribir es una forma de ir hacia adentro y expresar, y así también eso me ha facilitado mucho poder conocer a las personas, saber lo que, incluso ayudarles a poner nombre, palabras, ¿no? A las emociones que a veces es difícil de nombrar y de explicar, los procesos. Y esas dos realidades para mí se unieron, ¿no? En un momento dado. ujú. Esa, eso, escuchar, poner palabras, escribir, por ahí van los tiros. Bien, qué interesante también cómo vamos despertando a distintas formas del lenguaje, ¿no? De cómo manifestar, de cómo expresarnos, como por la parte oral o la parte escrita, ¿no? Que es otra forma también de expresión y que nos puede ayudar, como tú dices, a conectar con esa parte interior, con las emociones, los sentimientos, que muchas veces no sabemos cómo, ¿no? No sabemos identificarlos o no sabemos ponerle. Y bueno, ya que te has ido ahí, te has ido remontando a tu infancia también, que bueno, como sabes, como comentábamos antes de grabar, ¿no? De ponernos con la entrevista ya en serio, la intención aquí del espacio, de las entrevistas, es que pueda percibirse a esa persona que hay detrás, ¿no? Además de su especialidad o de dónde se está desarrollando en la vida, poder ver a esa persona que hay ahí, ¿no? Cómo ha ido haciendo ese recorrido, cómo ha ido haciendo ese, ese trayecto interior de autoconocimiento que nos va alineando, ¿no? Cuando vamos sintiendo, aunque sea igual durante una etapa en la vida, no quiere decir que sea para siempre, ¿no? O que a lo mejor luego hay que tomar otro sendero que nos va llevando, ¿no? Por otra parte de autorrealización, pero cómo vamos haciendo ese viaje, ¿no? Cómo necesitamos ir mirándonos para adentro para poder poner fuera, ¿no? Y sentirnos mejor, ¿no? Porque se dan muchos casos en nuestra sociedad, pues, de que tenemos que desempeñar acciones o trabajos que muchas veces no tienen nada que ver con lo que uno siente, ¿no? Dentro. Entonces eso crea mucha insatisfacción y mucha incoherencia, ¿no? Que luego se manifiesta por otro lado. Entonces, bueno, todo este rollete, también lo que te quería comentar en esa línea que has ido ya adelantando desde tu infancia, de cómo vas reconociendo en ti y otros, ¿no? Cómo te buscan también los compañeros para guardar secretos, cómo van notando que eres una buena escuchadora, ¿cómo se va desarrollando o qué momentos biográficos podemos destacar así que tú reconozcas como hitos o momentos importantes que van luego a ir delimitando los pasos? Pues no sé si tanto momentos muy fundantes como yo mirando hacia atrás veo que como que mi vida se ha ido construyendo más como una rueda que se mueve lentamente, ¿no? Como un proceso que va evolucionando y que va avanzando con pocos hay momentos, ¿no? Pero yo creo que forma también parte de mi temperamento, ¿no? No soy una persona muy explosiva en ningún sentido y creo que mi biografía también lo refleja, ¿no? Es más un camino que se va deslizando más que con cortes abruptos, ¿no? Que Ujú. alguno hay, porque la vida a veces te sobreviene, ¿no? Te sale al paso, pero siento que me he ido desarrollando suavemente, ¿no? Sin grandes empujones.
Entonces, bueno, esa vocación incipiente en la antigua EGB, ¿no? Con ese sentir un poquito más social, que tiene mucho que ver de lo vivido también en casa, ¿no? De la preocupación o de la sensibilidad social de mis padres, eh, va tomando forma poco a poco en el instituto. Mm, Cuando ya te vas asomando pues, a una realidad universitaria de por dónde quieres ir. Yo en ese tiempo de la adolescencia seguía siendo una persona tranquila, tuve una adolescencia tranquila, con mi adolescencia normal de mis amigos, mis amigas, empezar a salir y todas esas cosas, pero todo muy suave, ¿no? Todo muy suave. Y yo veía que yo me daba cuenta que era, que era un poco más adulta que mis compañeros y mis compañeras. Yo hacía por encajar en mi, digamos, en mi edad. Bueno, ya estamos aquí otra vez con un pequeño incidente técnico que hemos tenido y seguimos por donde nos habíamos quedado, que me estabas contando que era, ante la pregunta de momentos biográficos así concretos, me decías que por tu temperamento lo puedes reconocer como un proceso, ¿no? Más a lo largo del tiempo, más que fruto de algunos momentos puntuales, así como más destacados, ¿no? Como un proceso que se va dilatando en el tiempo. Sí, la verdad es que ha sido algo que me ha llevado muchos años entender que pausado es lento y eso se ha reflejado en todo, ¿no? A veces en sentir que la vida iba más deprisa de lo que yo podía asimilar o que los demás iban más deprisa de lo que yo podía asimilar y también que esa lentitud interna me ha permitido tener esa observación, ¿no? Que decíamos antes, bueno, el fijarme, en darme cuenta de cómo están las personas. Y sí, te contaba un poco que esa vocación incipiente en el EGB, ¿no? esa asomar a la adolescencia, pues va tomando forma poco a poco cuando uno tiene que decidir, ¿no? Que cómo va a ir concretando pues, ese siguiente salto a lo profesional. Eh, mm, yo quería seguir estudiando, siempre me han gustado los libros, me ha gustado aprender y era buena alumna, entonces yo estaba cómoda, ¿no? En ese ambiente de estudio. Y bueno, eh, es lo único que pedí cuando salí de la selectividad, la única carrera que solicité fue trabajo social, porque tenía ya bastante, ¿no? Tenía claro que era lo único que quería hacer. Pasado el tiempo, quizás, quizás ahora veo que falta un poco de más acompañamiento, ¿no? Por algún adulto que me conociera bien o que pudiera iluminar un poco más, ¿no? Esa decisión que es tan importante. Porque de alguna manera ahora sé que no es así, pero durante mucho tiempo yo sentí que era como un camino ya cerrado, ¿no? Ya has elegido y ya está, ¿no? Decidiste a los 18 años que era eso lo que querías ser profesionalmente y parece que Sí. estás ya definido siempre. Y claro, la realidad luego va perfilando lo que uno por dentro siente, ¿no? Porque ninguna carrera académica te ofrece todo lo que quizá tu alma anhela. Es complicadísimo, ¿no? Y luego la realidad laboral, que es lo que viene después, ¿no? Cuando Ujú. acabas de estudiar y quizá eh, a mí la universidad me apagó, en vez de encenderme, ¿no? La vocación la, la minó un poco, ¿no? Porque para mí fue un impacto, porque yo iba con mucho deseo
de lo académico, del conocimiento, de la, no sé, de construirme, ¿no? Como una futura profesional. Y fue la primera vez que yo sentí el choque con las estructuras, ¿no? Con el sistema en sí. Yo sentí decepción de lo que era el ente, ¿no? La universidad como tal. Yo había puesto ahí mucha expectativa y fue la primera vez que yo sentí esa decepción y quizá salí a lo profesional un poco afectada, ¿no? Mi vocación. Como que la difuminaron un poquito, ¿no? Y luego el salto a lo profesional, pues la verdad es que yo he tenido mucha suerte porque el mundo social es difícil a la hora de ubicarte laboralmente con una estabilidad y una dignidad aceptable, ¿no? A nivel de sueldos y condiciones. Y yo he tenido mucha suerte, ¿no? He tenido mucha suerte. Es verdad que antes de lanzarme al mundo laboral en sí, esa decepción de la universidad a mí me empujó a seguir estudiando, ¿no? Yo quería reconectar con algo más, ¿no? No solo acabar con un título, ponerme a trabajar y ya está, ¿no? Ahí es como que todavía esa juventud me llevaba a querer más, ¿no? A tener como un anhelo mayor, más, quería más. Ujú. Y bueno, seguí estudiando, pues ahí tenía la fantasía de ser cooperante, de lanzarme a recorrer mundo y en ese encuentro de las personas, ¿no? Pues conocer otras realidades, otros ángulos desde los que ver la vida. Y aquí me sentía un poco, se me había hecho pequeño, ¿no? Un poco el mundo, pues ese momento, ¿no? Donde quieres salir de casa de tus padres, quieres expandirte y bueno, me marché un tiempo en esa búsqueda de algo más. Y ahí es la primera vez que yo reconozco una crisis personal, ¿no? Un encuentro con el quién soy yo. Ujú. Y ¿Sobre ahí qué edad debía sería más o tener, menos, Ana? pues acabada la carrera, 21, 22, más o Ujú, menos. ujú, Que es la primera vez que yo salgo de casa de mis padres todavía no era independiente a 100%. Ellos me ayudaron y me acompañaron también en ese salto. Bueno, pues me marcho a compartir piso, a seguir estudiando, a enfrentarme un poco al mundo adulto, cogidita todavía un poco, ¿no? De la mano de los papás, pero haciendo así los primeros pinitos. ujú, Y ahí es donde yo me encuentro un poco conmigo, ¿no? Con quién soy, quién quiero ser. eh, También un poco redefiniendo valores, principios, ¿no? Transformando lo heredado en lo propio. Y ujú, sí recuerdo un año bonito y difícil a la vez, ¿no? Aunque yo me marché a Madrid y parece que Madrid es como muy efervescente, yo lo viví muy en soledad ese año en Madrid, aunque había gente a mi alrededor, pero también esa madurez un poco anticipada me llevó a un año más introspectivo que otra cosa, a redefinir también mi espiritualidad, que había estado llena de religiosidad, ¿no? Familiar, de una vivencia religiosa muy tradicional. Y en ese tiempo, entre la vida universitaria y la edad, pues ya chocaban cosas, no, no me arropaba ya, ¿no? Esa religiosidad, no me alimentaba igual y me sentía incómoda por momentos y en esa distancia que yo necesité tomar del hogar familiar, pues ahí sí pude hacer una primera revisión. No sería la única ni la última, pero sí la primera. Y sí ujú. recuerdo momentos especiales, ¿no? De conmigo, de esa cierta sequedad, ¿no? De decir, ¡buah, qué difícil es la vida de adulto, ¿no? Sin el calor de esa infancia más acompañada, más sostenida, de ese yo que está más mezclado con el yo de los papás, ¿no? De la familia, y empezar a salir de ese traje, ¿no? Y sí recuerdo ese momento como especial, como especial.
Mm. Qué bonito esto que nos vas contando en primera persona, cómo se puede ver en esos años preuniversitarios o ya universitarios, cómo está esa fuerza de ese joven, ¿no? De ti con 17, 18 años, como en ese tercer septenio, cuando lo vemos en biografía, están esos ideales ante la vida súper fuertes, ¿no? Que son también los que nos ayudan a tirar para adelante o a tomar decisiones y cómo empezamos a encontrarnos ya con ese mundo adulto que tú dices, ¿no? Esos primeros encuentros también rodeando los 21, 22 años que como tú comentas, te producen entras en esa crisis que te lleva a un proceso de interiorización, de hacerte preguntas, irte conociendo y también, como lo has expresado tan claramente, como esa necesidad que tenemos de ir identificando realmente quién soy, ¿no? Contrastando lo heredado que ya no me vale, ya voy quitando algunas cosas y quedándome con otras, ¿no? Pero son decisiones individuales, personales que requieren de ese proceso, de esa también doloroso, ¿no? De irte encontrando, como tú has dicho, ¿no? Esa sequedad del mundo adulto, que difícil, como a lo que voy, ¿no? Inevitablemente es hacia donde nos dirigimos, ¿no? Y bueno, has expresado ahí varias claves muy importantes que se dan en nuestra vida, ¿no? En nuestros tiempos, en nuestra sociedad. Y podrías decir, porque muchas veces se dice, ¿no? A nivel, pues bueno, como crisis, oportunidad, tal, pero en una crisis personal, como tenemos todos, una vez pasado el tiempo que ya salimos de ese vendaval o de ese tormentón y echamos la vista atrás, ¿qué podrías decir que te aportó o que has podido sacar de esa gran tormenta? Pues sobre todo el dar un gran paso a la independencia interior, ¿no? Independientemente de si estaba más cerca o más lejos de mi familia, porque luego volví a Elche, el, el dar una zancada. Ya no, ya aquí sí fue un empujón hacia adelante donde yo noté, ¿no? El antes y el después de haberme ido, el, algo había cambiado, ¿no? Algo había cambiado en mi forma de estar, en mi forma de ver también la realidad de la familia. Ujú, Eh, eh, bueno, creo que también es un tiempo donde yo sentía una lucha interna entre ser leal, ¿no? a lo recibido y ser crítica con lo recibido, ¿no? Esas dos fuerzas que iban luchando, ¿no? El sentir por un lado que era mm, como un poco desagradecida, ¿no? Cuando sentía la necesidad de separarme y era como, ya, pero es que yo lo necesito, ¿no? Y cómo lo viví siempre hacia adentro, ¿no? No, mm, yo no he sido nunca reactiva ni de confrontar, cosa que a veces es muy necesario y yo no he desarrollado esa capacidad, no la he aprendido, no está en mí. ujú, Y como todo ese proceso fue muy hacia adentro y muy en soledad, ¿no? Muy individual. Mm, yo lo recuerdo como un aprendizaje interesante. No lo recuerdo como una etapa oscura ujú, ni dolorosa en ese sentido. Con cierto dolor, porque hacerse mayor es difícil, pero también bueno, con algo más de solidez, ¿no? De decir, ay, pues creo que voy a ser capaz, ¿no? De seguir avanzando, de seguir sabiendo quién es Ana, quién soy yo, lejos de eso, pues del origen, ¿no? De la ciudad, de la familia, del apellido que te acompaña, de la historia, porque es ujú, verdad que mis padres son carismáticos, tienen una identidad marcada, ¿no? Y eso también a veces te tapa un poco. ujú, Tienes que alejarte para saber realmente quién eres tú, ¿no? ujú, Y, y bueno, lo recuerdo como un tiempo que me predispuso, me preparó para la siguiente etapa, ¿no? Ahora lo veo así. Yo en ese momento me sentía muy sola
y no era una soledad elegida, era como un poco empujada, ¿no?, por la vida y, sin embargo, creo que lo necesité, ¿no?, que la vida me puso ahí y me vino muy bien para la siguiente etapa que fue ya la de la pareja, ¿no? Yo cuando empecé en mi relación de pareja, eh, estaba más preparada que antes de esa crisis, ¿no? Para Sí. poder vincularme de una forma más adulta y no Ujú. cambiar un refugio por otro, ¿no? No del todo, porque seguía siendo muy joven, tenía 22, 23, pero sin duda mucho más preparada que si no hubiera tenido ese año de distancia, ¿no? Y de soledad. Muy bien, también Mm, como me parece muy interesante también cómo relacionas ese aprendizaje y esa experiencia interior, ¿no? Sacas de ahí también otras cualidades o vas que te sirven, como has dicho, ¿no? Para afrontar la siguiente etapa de pareja, porque tendemos muchas veces a no ni reflexionar, ¿no? Y cuando a veces lo hacemos, podemos tener la tendencia de hacer como compartimentos, ¿no? Bueno, la parte laboral por aquí, la parte sentimental por aquí, bueno, familiar, amigos, no sé qué. Tengo ahí como mis estanterías, ¿no? Y qué interesante lo que estabas comentando, como algo que está desarrollándose en ti, como una habilidad, una forma también de relacionarme con los demás que puede venir en principio por la parte de estudio, laboral, principios laboral, es algo que tú ya empiezas a forjar y te sirve, ¿no? Para otra faceta, para otra parte, ¿no? Que cómo vamos acumulando a lo largo de la vida experiencias que son luego que nos sirven en cualquier contexto, ¿no? Que no es solo, bueno, pues esto parte laboral y solo la uso aquí, ¿no? O solo aflora en esta parte, ¿no? También me parece muy interesante esa reflexión, ¿no? Cómo vamos incorporando habilidades, ¿no? A lo largo de la vida y de crisis y de reflexionar. Muy importante también el hacer el ejercicio de, bueno, y de aquí, de todo esto que extraigo. ujú. Y en la parte vocacional, luego en los años siguientes, Ana, tú sientes momentos te encuentras, mm, estoy donde tengo que estar, estoy haciendo lo que tengo que hacer, esa llamada ya de niña que ya se va mm, mm, clarificando y que vas notando que tiene su peso y su razón, que tiene su sentido, lo vas comprobando luego ya en tus años ya de adulta. Sí, yo, como decía al principio, he tenido mucha suerte en lo profesional, porque yo pensaba que mi vocación social iba por un lado. Sin embargo, cuando tuve mis primeros trabajos, que fueron breves, contratos cortos, mm, yo me daba cuenta que las realidades sociales más duras o más, donde había más dificultad, ¿no? Más carestía, más, yo no me movía bien ahí. Yo no me manejaba realmente bien porque mi profesión en esos contextos fundamentalmente se trata de gestionar recursos. Y yo no soy una buena gestora, no es mi punto fuerte. A mí, claro, me interesaba la persona, el proceso de la persona. Y la intervención social, desgraciadamente, el porcentaje mayoritario es gestionar recursos más que acompañar personas. Mm, Entonces, hasta que no, la vida no me trajo el trabajo donde he estado todos estos años, yo andaba un poco frustrada con la profesión que había elegido, estaba un poco desconcertada porque teniéndolo tan claro desde hacía tanto tiempo, cuando por fin llego al campo de batalla, por así decirlo, me encuentro desarmada porque no coincidía lo que yo tenía que hacer con las herramientas internas que yo tenía, con mi persona, no coincidía para nada.
Y Ujú, cuando aparece el trabajo en adopciones, que es donde he desarrollado mi profesión todos estos años, desde el 2003, pues al principio, claro, un campo nuevo donde yo no sabía absolutamente nada y poco a poco me voy encontrando con la posibilidad de ir desarrollando esos talentos más naturales, ¿no? Que tenían que ver con la escucha, que tenían que ver con observar los procesos en los demás, ¿no? Cómo las personas que se ponían delante de mí tenían que contarme en poco tiempo quiénes eran, qué habían vivido, qué habían aprendido y cómo querían ser papás, ¿no? De niños y niñas que querían adoptar. Y yo de ahí tenía que extraer, bueno, pues una valoración, ¿no? Lo más objetiva posible y saber si eran personas que estaban preparadas para ese reto, ¿no? Entonces, los primeros años fueron de mucho aprendizaje, claro, de lo concreto, ¿no? De las necesidades de estos niños, de los retos que se encuentran, de las dificultades que las familias adoptivas atraviesan. Pero realmente lo que eran mis talentos personales, ahí se pusieron en marcha. Y yo he disfrutado mucho, ¿no? Porque luego además tenía que escribir para hacer, reflejar todo eso por escrito, ¿no? En un informe de valoración. No era una escritura creativa, pero sí yo podía movilizar recursos personales, ¿no? Talentos innatos que estaban ahí y que han ido creciendo durante todos esos años, alimentándome, han ido llenándome, ¿no? En muchos momentos. Eso también me ha ido llevando a la formación, ¿no? A seguir formándome, especializarme de una forma ya un poco más, con menos fantasía que la cooperación, que fue lo que me llevó a Madrid, que nunca desarrollé, y que no hubiera sido una buena cooperante. Hoy lo tengo claro, porque no era, yo no soy aventurera, no me va al riesgo, necesito cierta seguridad a mi alrededor para mantener esta calma que yo protejo, ¿no? Que es mi naturaleza. Entonces, aquello era más una imagen fantasiosa de la intervención social para mí, que para otras personas será su realidad, ¿no? ujú, Y este mundo de la familia a mí me llenó mucho. Me llenó mucho porque además en lo personal yo iba formando mi familia, ¿no? Esos años donde yo voy creciendo profesionalmente, a los pocos años coincide con el nacimiento de mis hijos y la configuración de mi yo madre, ¿no? De mi nido, de mi hogar, eh, de mi llegada también a la escuela Waldorf con mis hijos. ujú, Y todo durante un tiempo confluye de una forma muy natural, ¿no? Yo voy aprendiendo como mamá y voy acompañando a otros papás, ¿no? Y a otros niños. Y durante un tiempo hay un baile muy armónico ahí. Voy formándome, voy aprendiendo, voy dando también. Y ahí hay unos años muy ricos en todo, ¿no? Donde es verdad que eh, yo disfruté mucho, ¿no? Durante un tiempo en ese trabajo, que además llegó de una forma fortuita y casual, ¿no? Y menos mal que di el si quiero sin que fuera mi plan, ¿no? No era mi plan para nada. Y de repente llegó y me hizo muy feliz durante mucho tiempo, esa es la verdad. ujú. Muy bien. Esto que comentas que bueno también de cómo a veces el plan nosotros vamos intentando, vamos trazando, pero a veces entra una variable que no tenemos para nada contemplada y fíjate, ¿no? Luego el desarrollo que da, que te permite en paralelo pues ir construyendo tu parte privada, ¿no? Familiar con tus hijos y a la vez estar acompañando familias, padres, ¿no? O sea, una riqueza doble, ¿no? En lo profesional y en lo personal. ¿Y qué significa en estos años ricos, como tú estás diciendo ahora? ¿Qué significa para ti ese trabajo tan íntimo, tan cercano con las personas? Como comentabas antes, ¿no? Por un lado está la realidad institucional con sus necesidades y las necesidades como individuos
que tienes que desarrollar un desempeño dentro de ese organismo, ¿no? Pero luego está esa otra parte que era la que a ti internamente te llamaba, ¿no? Desde el principio de ese contacto con la persona, ¿no? De cómo vive esa persona, qué le preocupa, cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y qué significa para ti una vez que mm, casa esa necesidad tuya interior y esa verdad para ti cuando la encuentras en el mundo, en ese mundo adulto que hablábamos antes. ¿Qué significa para ti cuando se dan esos momentos cercanos, íntimos con las personas? Pues yo recuerdo muchos momentos em, donde lo que yo sentía internamente era como calor, ¿no? Un calor, Ujú, un- una confirmación de que lo que estaba viviendo era lo que me tocaba vivir. Para mí, cuando las personas se encuentran seguras emocionalmente conmigo y consiguen mostrar eh, ya no solo las emociones o los sentimientos, sino el descubrirse un poco, ¿no? De los trajes que nos vamos poniendo y me dejan adentrarme un poco en esa sí, naturaleza, ¿no? Que cada uno tenemos. Yo siento una sensación como cuando entras a una iglesia o a un templo, ¿no? Siento que es un terreno sagrado que la persona me está ofreciendo y siento mucho respeto por las vivencias, sean las que sean, eh, no sé, por esa conexión de ser a ser que yo ahí estoy experimentando. Y a medida que he ido conociendo personas y personas y personas y personas de diferentes edades, ¿no? De los niños, los mayores, los papás, las mamás, las vidas, las realidades familiares, pues me he ido dando cuenta, ¿no? También del proceso que cada uno vive, del momento del nivel de conciencia que cada uno tiene, de, de lo que a cada uno le sirve para ir creciendo en ese proceso de aumentar la conciencia, de que hay personas que no quieren, que no pueden, que no saben, o deciden, ¿no? De cómo afecta toda esta estructura social, todo lo que hay fuera, ¿no? Cómo bloquea en tantas veces los procesos personales. Y ahí mm, yo he sentido muchas veces como hay, o sea, cuántos impedimentos tenemos alrededor que si no nos damos cuenta nos van cerrando, ¿no? Nos van cerrando el ángulo, ¿no? Nos van tapando como los burros, ¿no? Nos van oscureciendo y cómo ver sufrir a la gente me ha, mm, me ha tambaleado muchas veces, ¿no? Porque me he dado cuenta también que no puedes empujar, que no puedes... no puedes destaparle los ojos al burro así de repente porque le daña. ujú, No puedes, solo puedes acompañar, ¿no? Escuchar, acompañar, respetar profundamente. Eso es algo que me parece súper gratificante para mí sentirlo así. El haber aprendido con el tiempo, ¿no? A no luchar, sino a estar al lado, ¿no? De las personas, ¿no? En la intervención social y también en los ámbitos terapéuticos hay muchas personas que quieren tirar de ti, ¿no? Que quieren convencerte de algo que piensan que es mejor, ¿no? Y yo me he dado cuenta que eso no sirve y además cierra al otro. De repente, ¡pop! Ya no está para ti, ya no, porque estás entrando como con la caballería. Y no sirve, cada uno tiene su camino, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus retos. Y para mí la magia es estar al lado, ¿no? Ese momento de que el otro se siente totalmente aceptado y respetado porque yo no soy nadie para nada, simplemente
soy alguien que tiene una capacidad X que a lo mejor te sirve en este momento. Igual mm, mañana ya no, ¿no? Y tú tienes otra que me sirve a mí y la necesito también. Y entonces creo que con el paso de los años me he ido situando en un lugar simétrico, ¿no? En esto de la intervención a veces uno empieza con cierta soberbia, ¿no? De yo me he preparado, yo sé y yo te voy a mm, decir. Y mm, que va, la vida te va colocando, te va colocando hasta bueno, hasta simplemente eso, ¿no? Somos seres que estamos aquí y nos vamos acompañando cada uno desde quién es mm, y ya está. Eh, pero bueno, eso, en el descubrimiento de la persona, a mí me parece, vamos, se- me parece mágico cuando alguien se destapa, ¿no? Y siento esa confirmación, ¿no? De la vocación personal cuando, cuando ves que puedes clarificar en algo, que puedes transformar una sensación en una palabra que la otra persona dice, eso, ¿no? Yo no sé exactamente lo que tú estás sintiendo, intento traducir lo que tú me dices y parece que no se me da mal. Y entonces eso a mí, claro, me alimenta, me hace bien, cuando uno mm, sabe que está haciendo algo que se le da bien y que al otro le sirve, ¿no? mm. Como si fuera una gran cocinera, ¿no? Si fuera una gran cocinera, ¿qué más puedes disfrutar que alimentar a los demás y que de otros disfruten, ¿no? Con tu comida. Pues yo lo vivo igual en ese sentido, ¿no? Muy bien. Y también destacar esto que comentabas antes de en el acompañamiento, tener esa sensibilidad de qué necesita el otro, ¿no? De no empujar, como decías, de no imponer, aunque uno vaya con la mejor intención y piense qué es lo que esa persona necesita en ese momento, pero aprender esa necesidad también, desarrollar esa habilidad de acompañar al otro en lo que pueda necesitar, ¿no? No en lo que también, bueno, por debajo creo que estaba ese grandísimo valor, ¿no? De la libertad, ¿no? De que cada uno, como tú decías, tiene su camino, tiene sus ritmos, tiene sus procesos y es lo que cada uno en su libertad pues tiene que respetar, ¿no? Aunque uno piense que lo mejor que tú necesitas ahora un vaso de agua, pero dice, oye, pues ahora no, dentro de 5 minutos, ¿no? Por poner así un... Y, bueno, es que bueno, estás dando ahí tantas claves y tanto valor basado en tu propia experiencia con el contacto humano, porque en el fondo también se echa en falta, ¿no? Eso que decías de la sociedad, de cómo nos va cerrando, ¿no? Al burrito, cómo nos encontramos una y otra vez en momentos o en situaciones en los que igual abriendo un poquito, poniendo cada uno un poquito de su parte, pues se puede llegar a un contacto más personal y más verdadero, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en general, pues en unas capas de, bueno, de socialización, de tal a nivel familiar, pues muchas veces, ¿no? Se da ahí de pareja y poder mm, mm, revalorizar esa parte que tenemos humana, ¿no? Realmente humana, que es el permitirnos conectar con ese otro ser humano, ¿no? Que es algo tan bello y tan necesario y tan escaso, desafortunadamente, ¿no? En nuestros tiempos. Y bueno, ya por ir redondeando, cerrando un poco esta charla, también hay veces que a lo mejor, aunque llevamos pocos episodios, igual la persona que nos ve o que nos escucha puede quedarse con la sensación de, uy, estos que bien, que es que siempre como que viven en un mundo ideal, hacen lo que necesitan, pero mi vida es... Y un poco, bueno, nos hemos encontrado al principio de la conversación, poniéndonos al día, pues contándome que ahora estás en un momento laboral en el que ahí pues estás replanteándote, ¿no? Estás ahí, ¿no? Para un poco también dejar ese testimonio auténtico que es lo que está pasando en nuestras vidas y como tú decías antes, ¿no? Siempre son procesos, ¿no? Que vamos, pues unas veces estamos un poco más arriba, otras veces, pero intentando aprender de ello y que siempre está esa constante, ¿no? De aprender, de mejorar, de intentar ser coherente con quién soy y lo que estoy haciendo, ¿no?
bueno, un poco, si lo quieres poner en tus palabras, estás ahora en el séptimo septenio y los que estamos en el mundo del trabajo biográfico, pues sabemos todo lo que se mueve en esos años de 42 a 49 con esa búsqueda interior. Y bueno, si quieres comentar un poco Sí, la situación. yo por esto que decías de esa imagen que alguien pueda tener, ¿no? Como de biografía ascendente siempre, ¿no? En esa evolución. Para nada es así y además creo que los momentos de dificultad, cuando los atraviesas, los consigues atravesar, son los que más te enseñan, ¿no? Los que también van dando eso, cambios de timón, ¿no? Giros, a veces inesperados, ¿no? Sobrevenidos, no elegidos, que se te ponen delante para, bueno, pues para seguir aprendiendo. Y tú en ese momento no se ve, que en ese momento no quieres aprender nada, quieres quedarte donde estabas y ya está clarísimo, ¿no? Pero, pero bueno, yo ahora me encuentro en un momento que emocionalmente me está recordando a otro, ¿no? Que viví hace 7 años también, que fue la separación, ¿no? Del padre de mis hijos y que para mí fue hasta ahora el momento más difícil, ¿no? Que me ha tocado vivir. Tanto por la ruptura en sí de la pareja como sobre todo por la ruptura familiar, ¿no? Porque ese nido, esa vocación familiar era algo que a mí me identificaba mucho y de repente se transforma en otra cosa, ¿no? Y Ujú, tienes un reto delante y tienes que salir de ahí. Y no sales ni en un día, ni en dos, ni en tres, ¿no? Sales después de mucho tiempo de reformular todo bueno, tu cotidianidad, la relación con tus hijos, la relación con el padre de los niños, que a día de hoy es estupenda, ¿no? Y yo siempre le digo que tendríamos que inventar un término que definiera quién es el padre de tus hijos después de separarte, ¿no? Porque esto de mi expareja es horroroso, a mí no me gusta y no lo define, ¿no? ujú, Pero uno no llega ahí de repente. Y cuando tienes que separarte, ¿no? Necesitas, igual que cuando me fui de casa de mis padres, te tienes que distanciar para recordar quién eres y luego volver a acercarte, ¿no? Y eso también es lo que estoy viviendo ahora en lo profesional, ¿no? Después de 21 años en el mismo trabajo, eh, noto que esa etapa se ha terminado para mí. En esa evolución, en ese aprendizaje, en ese desarrollo, ha habido un tope, ¿no? Un lugar donde ya no me puede ofrecer, es como si hubiera llegado al final de un camino y hay una puerta ya cerrada y que ya no hay nada, ya no hay, no es que lo vivido no sirva, no es que no esté, no es que no sea bonito el trabajo, claro que lo es, pero mi alma necesita otra cosa ahora mismo, ¿no? Y estoy en ese proceso, ¿no? De igual que cuando me separé, pues agradecer lo vivido, agradecer lo aprendido, agradecer los frutos, agradecer todo el desarrollo que yo he experimentado, ¿no? En ese contexto laboral. Y, y ahora mismo estoy ahí, intentando ver, ¿no? Hacia dónde y qué otras experiencias me esperan, ¿no? Porque siento que estoy en un momento, eh, no sé si crucial, pero yo sí noto que esto es una decisión importante, que no es solo un cambio más, sino ujú. que es un giro hacia no sé qué todavía, pero sí que hay algunas llamadas que yo tengo que atender. Hay algunas cosas que yo siento dentro que tengo que desarrollar, que tengo que enfrentarme a nuevos retos, que tengo que aprender otras cosas y salir de esa comodidad incómoda que yo ya tenía, ¿no? Comodidad porque la seguridad es agradable,
pero incomodidad porque ya no hay camino, ya no hay esa rueda que os decía al principio que giraba, ya no gira. Y yo ya Ujú, no quiero estar con la rueda parada y tan cómoda, incómoda, ¿no? Necesito ujú, otra cosa. Y bueno, lo vivo con expectativa, con ilusión, todavía con cierto temor, porque perder la seguridad también da miedo. Y bueno, bastante tranquila, acompañada por personas que me conocen y me quieren, pero también de nuevo con bastante soledad. Es como si en esos momentos, ¿no? Pues lo que te contaba al principio, ¿no? Cuando salí de casa de mis padres, cuando me separé también, y ahora yo reconozco un tiempo de cierto encierro, ¿no? De cierta cueva interior donde yo necesito estar. ujú, Ahora mismo necesito silencio, tranquilidad, eh, socializar solo con personas muy cercanas y con poco estímulo, ¿no? En general, externo, para poder escucharme mejor, ¿no? Para poder saber o sea, lo que tengo que meter en una caja y guardar y dejar sitio para cosas nuevas, ¿no? Hacer esa ujú, cierta reordenar y bueno, eh, me parece que son momentos que se parecen bastante a lo que es la vivencia íntima, se parece bastante a la separación de lo familiar, la ruptura, ¿no? De la pareja y del núcleo que formábamos. Y ahora es menos emocional porque claro, toca lo profesional, digamos, pero para mí lo profesional está muy vinculado a quién soy, claro, ¿no? ujú, Al final, cuando la profesión va acompañada de la vocación, que no es solo un trabajo, sino que te mueve, ¿no? Personalmente, pues ahí hay un reto importante. Entonces, bueno, es un momento interesante, interesante y, bueno, con ganas de ver qué está por venir. ujú. Muy bien. Qué bonito también cuando con como lo que ibas ahora contando, ¿no? Se podía percibir ahí como esa niña observadora, cómo se ha ido desarrollando también esa capacidad de observación a la autoobservación, ¿no? Cómo puedes tú también relacionar distintos momentos de tu vida, cómo puedes encontrar ahí algunas claves que se repiten, cómo se da esos momentos interiores que hacemos muchas veces en el trabajo, ¿no? De revisar y ver, ah, mira, pues esto aquí y esto que tiene más o menos las mismas características, pero como de alguna manera tiene otros matices, ¿no? En otro momento de la vida, ¿no? Cómo puedo uno ir también notando la propia evolución, ¿no? Que bueno, que es para lo que venimos, ¿no? Y para aprender de todo esto, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Son momentos que bueno, que no queremos, que nos sacudan, que nos muevan de nuestro sitio, pero si uno ya reconoce que esa rueda ya no gira y esa seguridad incómoda que comentabas, pues bueno, son momentos de ir reflexionando, mirándonos y de ir tomando decisiones, ¿no? De hacia dónde puede ir el siguiente paso o la bifurcación de un camino que igual pensábamos que era definitivo, pero bueno, para eso está la vida, para irnos dando Para esos meneitos, ¿no? desmentirlo, ¿no? Para desmentirlo, que no hay nada permanente. Ajá. Y también también qué bueno el que sean 21 años, ¿no? Perdona que barra un poquito para casa, ¿no? Pero que sabes que en el trabajo biográfico los ciclos de 21 años tienen mucha importancia, ¿no? El de 0 a 21 años, de 21 a 42, y que sea justo un ciclo de 21 años el que comentas en esta etapa laboral, ¿no? Que bueno, que tiene mucho sentido que sea en ese rango de tiempo. Además es muy Y yo, curioso sí. porque va a coincidir en el tiempo exacto, prácticamente, incluso en el mes, algo que va a ocurrir, ¿no? En mi vida profesional con el inicio en el trabajo. O sea, yo empecé en marzo del 2003 y en marzo del 24, bueno, pues ahí hay un evento que posiblemente defina, ¿no? Lo que puede ocurrir conmigo profesionalmente, ¿no? Y creo que es muy interesante observarlo así, ¿no? A mí casi que me refuerza, me confirma ese cierre,
¿no? Cuando además tiene ese sentido que para mí lo tiene, ¿no? Decir un ciclo, 21, pues no ha sido en el 20 ni en el 19, va a ser en el 21. Qué bueno. Mm. Bueno, Ana, pues no sé si tienes la sensación de que se haya podido quedar algo por ahí o alguna cosilla que quisieras así de último momento comentar que se haya podido quedar o está bien. Así No, no, la, nada, muy agradecida, la verdad, este espacio, este rato que a mí sin duda además en este momento me ha ayudado a poner claridad también en ese camino y a ver ese reflejo, ¿no? En esos momentos de reseteo y de cambio y de limpieza y me ha reconfortado. pues muchísimas gracias, Ana, también por reservarte este huequecito y estar aquí con nosotros en esta charla tan personal en la que has expuesto pues mucho de tu vida, de tus experiencias y de tu forma de verlo y has compartido con nosotros pues valores tan importantes, ¿no? Como estábamos nombrando antes, por destacar así alguna cosa, ¿no? De esas relaciones humanas tan necesarias y que son las que también nos alimentan y nos ayudan, ¿no? Como tú decías antes, que lo podías ver en las personas y a la vez hacía su papel en ti, ¿no? Y da sentido al final a todo. Muchísimas gracias, Ana, por todo lo que nos has compartido y aportado hoy y te deseamos también lo mejor. Seguro que, bueno, con tu capacidad de observación y de reflexión, seguro que te espera algo muy bonito detrás. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti.